Es un privilegio estar aquí. Nunca lo había hecho, así que esta es mi primera vez. Espero que pueda hablar Dios a través de mí algo importante para su vida esta mañana. Y bueno, todos, la mayoría me conocen, la mayoría de la casa me conocen. Trabajo aquí con el grupo de la alabanza. Creo que Dios va preparando nuestros corazones para afrontar los tiempos que vienen, ¿no? Hoy quiero hablarles, le titulé a esta palabra, le puse la palabra que construye. Entonces, primero quiero que vayamos a Filipenses 4:7, por favor, si tiene ahí su Biblia. Vamos a buscarlo. ¿Ya está ahí? Vamos a leer a partir del verso 8, 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será o estará con vosotros. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, porque eres bueno, Dios. Te bendecimos, Padre, porque nos has tenido hasta este día, Señor, y hasta este tiempo, Padre. Dios, te bendecimos porque nos has dado tu palabra, Señor, para traer riqueza a nuestra vida, para traer riqueza, Señor, a nuestra descendencia, Dios, para traer riqueza, Señor, a las personas que tocamos, Señor. Dios, para mostrarles la luz, el camino, Señor, para ser ejemplo, Dios, para ser motivo de alegría, Señor, y de gozo para tu corazón, Dios. Te agradecemos que podemos estar aquí, Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, unjas mis labios, Padre, pongas tu palabra en mi boca, Señor, y que me pueda transmitir esto, Señor, con el espíritu correcto, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un verso que ya bastante tocado, pero es un verso, unos versículos muy bonitos, que a mí al menos me gustan mucho, que hablan mucho de esta relación que tenemos aquí como iglesia. Yo le puse al tema, como ya les dije, la palabra que construye. Ahora, para empezar, para introducirnos al tema, yo creo que debemos de especificar que vivimos en un mundo hecho a base de palabras. ¿Por qué digo esto? Todo lo que hay en el mundo, todo lo que ha sido creado, fue en base a palabra. Fue en base a la palabra de Dios, la palabra que Dios virtió. Fue en base a la lengua santa de Dios que creó todas las cosas, ¿no? Podemos ver desde el principio de los tiempos esto. Hebreos 11:13 dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Vivimos en un mundo que fue hecho por la palabra. Nuestra fe como cristianos está basado en la palabra de Dios, pero también está basada en la confesión que hacemos. Entonces hoy voy a hablar mucho de la palabra, hoy voy a hablar mucho de la lengua. Por eso la enseñanza se llama palabras que construyen. Si nos vamos al principio, a Bereshit, ahí en Génesis nos damos cuenta cómo Dios empieza a formar el mundo. Y si quieren ir ahí y darle una ojeada a los versos primeros, nos damos cuenta que todo es, y Dios dijo. Y Dios ordenó lo desordenado, llenó lo vacío, puso cada cosa en su lugar. Y comenzó a preparar una habitación para traer a esa habitación a una persona como tú y como yo. Dice: a un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, un hombre que tenía las características de Dios. Entonces Dios nos forma y nos hace semejantes a Él. Heredamos de Él ciertas características, ciertos rangos, ¿no? Cuando nosotros nos vemos
no estamos viendo más que la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios en esta tierra. Algunas cosas que heredamos de esa imagen es la creatividad, por ejemplo. Dios es un Dios creador. Dios le dio forma a todas las cosas que existen. Y Dios nos dio la facultad a nosotros de ser creativos. Y nos dio la facultad también de poder con nuestra boca sembrar cosas para vida y sembrar cosas también para muerte. Podemos ver que cuando Dios crea esta habitación para el hombre, lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios hace que las cosas sucedan. Por la palabra de Dios es que todas las cosas fueron hechas. Y a nosotros fue dada la capacidad de crear y de hacer habitaciones. Muchas veces pensamos que cuando venimos a la iglesia es responsabilidad de la alabanza llevarnos a un ambiente de adoración, llevarnos a un ambiente donde la presencia de Dios pueda saciar nuestras necesidades. Y sí es cierto, nosotros somos facilitadores de eso. Pensamos a veces que a veces no es buena la palabra porque no nos cae, o la persona que está aquí adelante, de pronto no nos vemos reflejados en ella, o la palabra no es para nosotros, pero en realidad es que lo que hace un culto grande, lo que hace que cada domingo que vengamos aquí sea diferente, es tu participación, lo que tú decidas hacer, es tu palabra, es como tú te dispones a alabar a Dios, es como tú te dispones a bendecir al Creador. Sí, en parte es mi responsabilidad como director de la alabanza, sí, en parte es responsabilidad de Adelaido como pastor de la iglesia, pero en mucho tiene que ver cómo está tu corazón, cómo está tu alma, qué es lo que anhelas. Si vienes necesitado de la palabra de Dios y lo buscas como dice su palabra con desesperación, entonces Dios hará las cosas como Él nos ha dicho. Nosotros tenemos la capacidad de crear eso. El hecho de que vengamos aquí, cuando venimos Dios ya está. Y Dios está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está en cada uno de nosotros? Puedes decir, Dios está en mí. Entonces Dios ya está, Dios ya ha dispuesto todas las cosas para que nosotros andemos en ellas. ¿Estás de acuerdo? Y cuando venimos aquí, lo que tenemos que hacer es entregarnos, es bendecir a Dios, porque Él ya sabe lo que nuestra alma necesita. Y entonces empezar a crear ese ambiente donde Él va a derramar su gracia, su presencia, y donde vamos a salir bendecidos. Nosotros tenemos esa capacidad de crearlo con nuestra boca, con lo que decimos. Cuando venimos a la iglesia, podemos venir con reclamo, podemos venir con súplica, pero ¿sabes qué? Todo eso tenemos que enfocarlo para que este lugar sea lleno de la gloria de Dios y la presencia de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, a través de lo que decimos, de lo que empezamos a hacer. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso es importante lo que hablamos, por eso es importante lo que decimos. ¿Cómo matas a alguien sin derramar sangre? ¿Alguien sabe cómo matar a alguien sin derramar sangre? Maldiciéndolo, haciendo la shonagá, hablando mal, hablando la lengua mala, lo que le llama la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos la shonagá, estamos matando a la persona. Cuando nosotros empezamos a hablar cosas de una persona, estamos matándolo hasta cierto punto. Y estamos destruyendo la obra de Dios. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué se destruyen los imperios? ¿Por qué se destruyen los reinos fuertes, los poderosos? A veces no necesitan tener un enemigo igual. Los reinos, los imperios poderosos empiezan a destruir desde adentro. Empieza a haber el desquebrajamiento desde adentro, desde el fondo. Cuando no hablamos lo mismo, hermanos, empezamos a desquebrajarnos. Cuando no somos uno, como dice la palabra de Dios, y uno quiere decir que hablemos las mismas cosas, empieza a desquebrajarse el cuerpo. Y todo está ¿en qué? En la lengua. Aun si nosotros nos vamos a la vida judía, la vida de los ortodoxos, ellos dicen que si tú estás cerca de alguien que esté hablando shonagá, tienes que estar a una distancia de 2.5 metros de él para que no estés participando de eso, porque eso
es muy malo para Dios, es desagradable para Dios el hecho de que tú estés participando de esas cosas, ¿no? Pero es importante para nosotros separarnos de esas cosas, porque esas cosas destruyen. Ahora, vivimos en un mundo, como les digo, hecho a base de palabras. Dios dijo y fue hecho. Cuando nosotros hablamos, hablamos para construir, para traer vida o para traer muerte, como dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en materia y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 30:11. Ahí en el capítulo 30, ¿qué dice al inicio del capítulo? ¿Qué título tiene? Dice condiciones para la restauración y la bendición. Si ustedes después leen en su casa este capítulo, habla todo lo que pasó el pueblo de Israel y cómo Dios los iba a volver a juntar, los iba a hacer una gran nación. Y Dios les manda algo en el verso 11. Hasta el verso 10 habla de todo esto, cosas maravillosas que Dios va a hacer, que Dios puede hacer. Pero en el verso 11 nos manda algo y dice: porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es encubierto ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo tomará y nos lo recitará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que los tome y nos lo recite a fin de que lo cumplamos? Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. A veces pensamos que un mandamiento de Dios debe ser complicado, y no, Dios es muy claro en decir ciertas cosas. Dice el verso 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Cuántos le pueden decir gracias Dios porque no es difícil? Dice: gracias Dios porque la restauración y la bendición no es difícil. Dice: no está lejos de ti. Dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo tomará y nos lo recitará para que lo cumplamos? A veces pensamos que Dios va a traer las soluciones, las respuestas a nuestra vida, y sí, Dios cumple su palabra, pero nosotros tenemos que accionar. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y caminar creyendo en fe, dando pasos de fe. Entonces, y en el versículo 13 dice: ni está al otro lado del mar. No está al otro lado de tus problemas, no cuando ves el mar y su inmensidad y dices: ¿sabes qué? No voy a poder llegar al otro lado porque, o sea, es complicadísimo, no tengo cómo transportarme aquí, hay una tormenta o algo. No puedo. ¿Quién podrá llevarme ahí? Y tú dices: Señor, ayúdame, yo necesito de tu ayuda para pasar del otro lado. Muchas veces, y más en este tiempo, las circunstancias de nuestra vida se tornan complicadas. ¿Por qué? Hoy se habla de muchas cosas allá afuera. Hoy se habla de economía allá afuera, hoy se habla de desempleo, hoy se habla de recesión, hoy se habla de tantas cosas. Y sabes, todas esas palabras que son vertidas allá afuera, si no tenemos cuidado, pueden dañarnos. Tenemos que revertir ese efecto. Y a veces le decimos: Dios, manifiesta tu poder y haz que gane mucho más dinero, haz que haga algo, ¿no? Se lo pedimos primero a Dios. Y yo creo que Dios sí lo hace. Pero también hay una demanda de parte de Dios, hay un mandamiento para que venga la promesa. Y hay que accionarlo. Dice: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar
para que nos lo tome y nos lo recite a fin de que lo cumplamos. Y escucha la palabra de Dios en el 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, si nosotros nos vamos al hebreo y sustituimos en el verso 14 lo que dice palabra, dice, porque muy cerca de ti está la palabra. En hebreo es una palabra que se llama dabar. Dice, porque muy cerca de ti está adabar, la palabra. Pero en hebreo no solo significa la palabra, quiere decir la cosa. Lo que tú necesitas, no exclusivamente la palabra, el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues necesito una palabra. A veces uno no necesita una palabra. A veces necesitamos dinero, a veces necesitamos salud. Pero dice Dios, cerca de ti está la cosa que tú necesitas está cerca. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Ahora bien, dice, y de acuerdo al Zohar, que es uno de los libros que transmiten mucho de la tradición oral judía, al igual que el Talmud, que el Midrash, que nuestra alma tiene vestiduras. Tiene 3 vestiduras nuestra alma. Una es la vestidura del habla o de la palabra, otra es la vestidura del pensamiento y otra es la vestidura de la acción. Nuestra alma está recubierta de esto. Este es el vestido de nuestra alma, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Tú quieres conocer el alma de una persona? ¿Tú quieres descubrir qué hay en el alma de una persona? Escucha lo que habla, entiende lo que piensa y ve lo que hace. Y entonces tú sabrás qué hay en el corazón de esa persona, qué hay en el alma de esa persona. Ahora, si leemos la última parte en el verso 14, no lo vamos a perder de vista ese verso. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí vemos las 3 vestiduras de nuestra alma reflejadas. Cuando dice, la palabra, muy cerca de ti está la cosa. ¿Dónde? En tu boca, en tu palabra. ¿Dónde? En tu pensamiento, en tu corazón, para que la cumplas. Demanda una acción. Entonces, este verso, al igual que otros que vamos a ver, están dirigidos a nuestra alma. Todas las palabras que escuchamos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que hacen? Laceran nuestra alma, limitan nuestra alma. Y nuestra alma es mucho de lo que necesitamos para agradar a Dios, para alabar a Dios. Porque dice el salmista, el salmista, y si tú te vas a Salmos, hay tantos versos que hablan del alma, del corazón. Y a veces no lo entendemos. Dice Romanos 10:6, mas la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ahora, vamos a Romanos 10:6, y nos vamos a dar cuenta de algo. Lo que acabamos de ver en Deuteronomio es exactamente lo mismo que está en Romanos. ¿Ya está ahí? Dice, mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Nuestra fe está basada en esto, en la palabra. Y más adelante está en el siguiente versículo, en el 8, usted se da cuenta que es un verso muy familiar para nosotros. Con ese evangelizamos, con ese le decimos a la gente, ¿sabes qué? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este
es un pasaje dirigido a nuestra alma. Como ya lo vimos en el anterior, dice palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice, es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares está la acción. Nuestra fe está basado en esto. Nosotros predicamos ¿qué? Nosotros predicamos y la palabra de Dios es para sanar nuestra alma. En el principio, ¿qué fue roto? ¿Qué fue dañado en el principio? Decimos que Dios vino ¿qué? El espíritu vuelve con Dios, el cuerpo se queda aquí en la tierra, pero el alma, ¿a dónde se va? Dios vino a tomar eso, ¿no? De alguna forma a sacar nuestra alma, a salvar nuestra alma. Este capítulo está dirigido al alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tener cuidado con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Dice Proverbios 13:3. Si quiere, vaya a Proverbios 13:3. La primera parte. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Y entonces si nos vamos a ver el gran mandamiento de Dios, puede ir ahí a Marcos 12:29. Se lo voy a leer en hebreo. ¿Qué dice? Y dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Behabta ed Adonai Eloheja, Bechol levajeja, Bechol nafsheja, Bechol meodeja, Behayu adbarim, Aele asher, Anohin metzabeja, Ayonale babeja. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo tiene, usted léalo en español. A partir de donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este mandamiento, ¿para qué es? Es para tu alma, para que tu alma tenga salud. Cuando nosotros cumplimos esta mitzvah, este mandamiento, nuestra alma es sanada. Nuestra alma es restaurada. Por eso está dirigido al corazón, a la mente, al pensamiento y a las fuerzas, a la acción. Entonces quiero traer tu atención al cerca de ti. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos en este tiempo y están cerca. Vamos a 2 de Pedro 1:3. ¿Ya está ahí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que tu alma necesita, hermano, en este tiempo ya está dado. Dios ya te lo dio. Dios dice que está cerca de ti. Ahora, ¿qué hacemos cuando Dios nos da algo? Cuando tenemos algo. Hay que reconocer, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos vida. No sé si tengas familia, tienes hijos. ¿Qué corresponde hacer a nosotros? A eso. Vamos a aterrizar esta palabra. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros para con Dios? ¿Podrías decir ser agradecido? Y sí, hay que ser agradecidos, pero hay que bendecir a Dios. Y cómo hay que emplear la lengua de Dios, hay que bendecirlo, hay que hablar las cosas. Nuestra fe está basada en decir las cosas que no son como si fueran.
Entonces no nos damos cuenta a veces que cuando nos viene un problema, cuando hay una circunstancia, lo primero que hacemos es hablar mal de Dios, mal de las circunstancias, mal. Y cuando nos va bien, si nos acordamos, damos gracias, pero nunca tenemos esta disciplina de bendecir a Dios. Y cuando nosotros empezamos a bendecir a Dios, nuestra alma empieza a ser saciada y nuestra alma empieza a tener esta protección para nuestro corazón. ¿Sabe? En la mañana decía el pastor Adelaido, cuando oraba por mí allá arriba, decía que la palabra que yo trajera fuera algo que estuviera viviendo, ¿no? ¿Y cómo aplico esta palabra a mi vida? Y en la semana se lo decía a mis papás. Este tiempo no ha sido fácil. Para nadie ha sido fácil. Pero ¿sabes qué? En nuestra boca siempre debe de estar el bendecir. El bendecir a Dios por todo. Porque mientras tengamos vida, mientras Dios nos persevere, tenemos que bendecirle. Porque de Dios son todas las cosas. ¿Quién puede decir esto es mío? La palabra de Dios dice que de Él es la tierra, es su plenitud, son todas las cosas. Lo único que podemos hacer es bendecirle. Entonces, yo les comentaba a mis papás, en este tiempo tenemos que responsabilizarnos de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos, para que nuestra alma esté segura. Porque son tiempos malos, son tiempos difíciles, dice la palabra. Y lo vemos, no es algo que nada más nos diga el libro. Lo vemos día a día. O sea, las cosas no están bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caer en la desesperación y dejar que nuestra alma se acongoje, que venga tristeza, que venga desesperación, que vengan tantas cosas. No, hermano, dice la palabra de Dios que lo que necesitas, esa cosa que tú necesitas, está cerca. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Está en lo que hablas y está en la salud que tengas de tu alma. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas lo que hablas? ¿Cómo cuidas lo que piensas? ¿Cómo cuidas lo que haces? Yo les decía que cuando no hablamos lo mismo, hermano, cuando hablamos chismes, cuando hablamos murmuraciones, cuando hablamos cosas que no tienen sentido, entonces estamos destruyendo la unidad, porque finalmente el mandato de Dios ahí es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandato para tu alma, para que tu alma esté segura, para que no te pierdas. Tienes que cuidar lo que piensas, tienes que cuidar lo que dices, tienes que cuidar lo que haces. Entonces, cuando venimos a la iglesia, hermano, y yo creo que tenemos que comprometernos a eso. Tenemos que comprometernos a hablar lo que es digno de hablarse, a pensar lo que nos va a traer un beneficio y hacer las cosas de la misma manera, siempre buscando que Dios sea exaltado. No podemos hablar para traer discordia o algo así. Hay una palabra en el libro del Génesis 37:26. ¿Se acuerdan cuando José es tomado por sus hermanos para ser vendido y todas estas cosas, y empiezan a armar cosas contra él porque tenían envidia de los sueños o estaban molestos por los sueños que tenía José y la forma en que se los expresaba y se los contaba? Y entonces en el verso 37:26, si quiere vaya para allá en Génesis. Dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Cuando nosotros hablamos de Judá, Judá tiene que ver con la presencia de Dios. Judá. Y Judá también proviene de una palabra
que es Yehidá. ¿Y qué es Yehidá? Es la esencia de Dios. Entonces cuando hablamos de Judá decimos la esencia de Dios. Y dice el verso: entonces la esencia de Dios dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ahora, esa palabra de provecho su raíz viene de una palabra que se llama matbetzá, y quiere decir qué beneficio. Pero también esta palabra tiene que ver con las oraciones que el judío hace 3 veces al día: en la mañana, en la tarde, ya casi cuando se está metiendo el sol. Ahora, yo les decía antes de empezar, ¿qué otra forma hay de matar sin derramar sangre? Es hablando mal, maldiciendo, haciendo la lashon hara. Y dice aquí: ¿qué provecho? Y si lo sustituimos por ese mandato de hacer tefilá que tiene el judío, dice: entonces la esencia de Dios dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que tú ores y en que hagas cuando estás matando, cuando matas a tu hermano? ¿Cómo? Con tu lengua, con tu boca, con lo que dices, cuando le maldices. ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay en que vengas y que intentes cumplir los preceptos de Dios, la mitzvah de Dios, pero hagas la lashon hara, estés matando a tu hermano? ¿Qué provecho hay en eso? Entonces en este tiempo nosotros nos tenemos que preguntar: ¿qué provecho hay? Cuando llega un comentario a tu vida de alguien, cuando llega una palabra de alguien, tú tienes que decir: ¿qué provecho? ¿Qué provecho hay? Si es una palabra que va a traer vida a ti, que va a traer vida a tu casa, ok. Si es una palabra y tú estás en la posición de exhortar a la persona, o puedes ser un foco de precaución y lo haces de la manera correcta, está bien. Pero si lo tomas al chisme y si no hay provecho alguno en eso, tú estás haciendo lashon hara, y eso no es agradable delante de Dios, y eso destruye el cuerpo. Eso es hablar maldición. No podemos hacer eso porque nuestra boca fue hecha para bendecir al Señor. Si leemos el libro de los Salmos, hay tantas palabras llenas de bendición. Hay tantos cánticos al Señor que bendicen su nombre. Un día, cuando usted, su alma, esté necesitada y tenga angustia en su corazón y no sepa qué hacer, vaya al libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos va a encontrar palabra que va a rectificar lo que hay en su alma, que le va a traer el lenguaje correcto, la idea correcta de lo que Dios quiere. Le va a dar el sentimiento adecuado, le va a abrir el panorama correcto. Y si regresamos entonces a la palabra con la que empezamos hoy, Filipenses 4:7, que nada más lo leímos. Regrese a Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercítate. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el verso 9, si tú lo checas detenidamente, tiene que ver mucho con la vestidura del alma, con lo que estuvimos hablando, con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Son acciones, todo lo que narra, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, esto haz, y el Dios de paz estará contigo. Ahora, ¿cuántas de las cosas que hacemos cumplen estas características? En este tiempo nosotros necesitamos empezar a construir. Y sabes que la mejor manera y la manera de Dios para construir cosas es a través de esto. Cuando nosotros lo malutilizamos es cuando viene destrucción.
es cuando viene división, es cuando vienen malos entendidos, es cuando hay batallas, es cuando hay guerras, cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestra boca. Tenemos que ser capaces de controlar nuestra boca. Tenemos que preguntarnos en cada cosa que vamos a decir o hacer, ¿qué provecho? ¿Qué provecho hay? Dice, ¿qué provecho hay en que yo diga esto? ¿Qué provecho hay en que yo haga esto? ¿Sabes? De pronto, y esto lo tienes que aplicar a todas las partes de tu vida. Yo me pongo a pensar y en mi casa, en su casa también, me imagino, a veces uno dice cosas que no tendría por qué decir. Viene un momento de ira, viene un momento de desesperación y lo primero que uno hace es vertir una mala palabra, vertir una palabra que no trae ningún provecho. Y tendemos a hacerlo todos. Todos tendemos a traer ese tipo de palabras a nuestra mente, pero ese tipo de palabras no construyen. Entonces en este tiempo tenemos que preguntarnos, ¿qué construye? ¿Qué trae? ¿Qué es lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable? ¿Qué es de buen nombre? Si hay virtud alguna en eso, si alguna alabanza, hay que ejercitarse en eso. ¿Para qué? Para que la paz de Dios esté con nosotros. Y paz habla de muchas cosas. Para que el reino sea establecido con poder en nuestra vida. Entonces, una parte muy importante de esto es bendecir. Tienes que bendecir a Dios por todo. No nada más por lo bueno, no nada más pedirle por lo malo. Tienes que bendecirle a Dios en todo momento. Ahora, póngase de pie. Le voy a pedir a Juan que me dé un poco de música. Y vamos a hacer un ejercicio. Yo estoy convencido de que podemos decir muchas cosas malas. Podemos hablar mal de lo que está pasando allá afuera. Podemos hablar mal de la autoridad, mal de todas las cosas que nos sucedan, porque siempre intentamos buscar a un culpable. Pero pocas veces nos enfocamos a bendecir a Dios por lo que tenemos, nos enfocamos a hablar bien de lo que Dios nos ha dado. Y eso, hermano, es al final de cuentas lo que nos va a sacar adelante. Hablar, decir las cosas que no son como si fuesen. Empezar a hablar la palabra de Dios, la palabra que trae vida a tu casa, vida a tus hijos. Porque si no, vamos a perder la batalla. Si no nos damos cuenta de que tenemos que ser responsables con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, levanta tus manos y vamos a hacer un ejercicio de fe, de hablar la buena palabra. Y empieza a decirle a Dios, tú sabes lo que te preocupa, tú sabes lo que te acontece, tú sabes las cosas que no te parecen, que te molestan. Y de eso no vamos a hablar. Quiero que empieces a bendecir a Dios por lo que tienes, bendecir a Dios por lo que vas a tener, bendecir a Dios por aquellas cosas que han de venir a tu vida y que tú sabes que han de venir. Bendícele. Bendícele, dile: Dios, yo te bendigo, Padre, por la vida. Yo te bendigo, Señor, por lo bueno que me das, Padre. Yo te bendigo, Señor, porque tengo una familia, tengo un trabajo. Dios, Padre, yo te bendigo por eso. Yo te bendigo porque tengo salud, porque tengo vida. Yo bendigo tu santo nombre, Dios. Ahora, si estás ahí con tu familia, o si estás ahí con un hijo, con una esposa, júntate con ella. Tráelo hacia ti. Yo sé que a veces pasan cosas, pero uno tiene que aprender a bendecir a la gente que está ahí junto a uno, y que en nuestra boca haya esa bendición. Hablemos las cosas que construyan. Empieza a hablar palabra que tú sabes que va a edificar la vida de tu hijo, la vida de tu esposa, la vida de tu amigo. Empieza a hablar palabra de Dios.
¿Sabes una cosa? Los días son malos, ciertamente los tiempos no son buenos. Y la forma en la que vas a salir adelante, en la que vas a sacar a tu casa adelante, y te lo digo porque hay ciertas situaciones que a veces uno no puede cambiar. A veces hay situaciones que te lastiman. Pero cuando tú empiezas, pero que nunca sea parte de tu boca, esta palabra de bendición, entonces en todo lo que te pasa, bendice al Señor. Si los momentos son malos, bendice al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque entonces vas a poder hacer que las cosas cambien a tu alrededor. Yo no sé, a veces no estamos a gusto con lo que pasa en nuestro entorno. No estás a gusto con lo que pasa en tu casa, no estás bien. Y sabes, no es el deseo de Dios que no estés bien. Y Dios hoy te dice: bendíceme. Habla lo que es justo, lo que es digno de ser hablado. Lo que no, guárdalo y entrégaselo a Él. Dáselo a Él. Pero lo que es digno de ser alabado, lo que es digno de ser dicho, de ser sonado en estas bocinas, de eso hay que hablar, hermano. Si hay virtud alguna, de eso hablar, en eso ejercitar. Nos tenemos que ejercitar. No seamos pesimistas en este sentido. Busquemos hablar las palabras del reino, esas palabras que construyen. Dios hizo todo lo que vemos a partir de su palabra, de la buena palabra, de la Shon HaKadosh, la palabra santa. Y nosotros debemos de tener ese mismo sentido. Si te desesperas en algún momento y dices algo, pide perdón y alaba al Señor, bendice al Señor. Eso va a empezar a desatar una atmósfera distinta en tu casa. Si quieres que algo cambie, empieza a hacerlo. Yo les digo a algunos jóvenes: ¿sabes qué? Si no te gusta la situación con tus papás, si no te gusta cómo vives, si no te gusta lo que sientes, si no te gusta la escuela o lo que sea, tú puedes cambiarlo. Dios nos dio a todos la facultad de cambiar nuestras circunstancias en base a lo que decimos, en base a lo que pensamos también y lo que hacemos. Entonces empecemos a hablar esa palabra de vida. ¿Qué les parece si cantamos? Vamos a cantar algo. Póngase de pie, vamos a cantar algo. Póngase de pie. Dile: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto, te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás
desamparado. Despídete de una persona ahí y dile: Dios está contigo, que su palabra esté en tu boca.